Durante esta sesión vamos a hablar sobre el parto. Como todos sabemos, el parto es la culminación de un embarazo a través del cual el bebé nace y se expulsa la placenta y sus anexos. Este es un conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan y acompañan la expulsión del feto y sus anexos desde la cavidad uterina a través del canal del parto hacia el exterior. Hay algunas causas que están dando inicio al parto, ¿sí? Como todos ustedes saben, durante el embarazo el útero se ha revestido de un sinnúmero de células, aquellas que mediante una reacción química proveniente de las hormonas que se secretan durante todo el parto y al final, durante todo el embarazo, y al final del parto, con la finalidad de que éstas inicien las contracciones en una forma coordinada y con la suficiente fuerza para que se dilate el cérvix y se expulse al feto. Pero todos nos preguntamos qué estimula que estas células uterinas inicien estas contracciones de trabajo de parto. Y al respecto tenemos dos teorías. La una que proviene de todas aquellas componentes de la madre, como la fisiomecánica y la neuroendocrina, que están íntimamente relacionadas con el funcionamiento de la madre, ¿no? El crecimiento uterino se extiende hasta las 36 semanas de gestación, mientras que el crecimiento fetal continúa prolongándose hasta el parto. Esto hace que la presión que se ejerce sobre las células desencadene una distensión progresiva de las mismas y empiecen las contracciones. Además de esta distensión, estas contracciones están provocadas también por hormonas que han sido secretadas por el hipotálamo y que atraviesan el torrente sanguíneo. Estas hormonas son, como ustedes bien lo saben, por ejemplo, la oxitocina, que estimula las contracciones del útero en forma directa. El útero se hace cada vez más sensible a la oxitocina al avanzar el embarazo, y al final, en el momento del parto, la oxitocina es francamente evidente, con la finalidad de producir las contracciones para expulsar al feto. La otra teoría es de las prostaglandinas. Esta teoría propone que el trabajo del parto se inicia a raíz de la liberación del ácido araquidónico, el cual aumenta la producción de prostaglandinas y por ende también aumenta las contracciones. Por otra parte, también se habla de la teoría del control endocrino fetal. Esta teoría propone que en un momento determinado de la maduración del feto, las suprarrenales que secretan el feto produce esteroides corticales que se desencadenan en el trabajo del parto. Entonces, en definitiva o en resumen, tendremos aquellos mecanismos que están producidos por la madre, por la producción de oxitocina y prostaglandinas, y por otro lado también la producción de esteroides corticales producidos por el feto, que van a coadyuvar el trabajo del parto. El parto se ha clasificado nominalmente, es decir, de acuerdo a las características del parto, por diferentes clases, ¿no? Por diferentes formas. Y así, por ejemplo, tenemos, por su comienzo, podemos decir que es un parto espontáneo o es un parto inducido. Un parto espontáneo es aquel que se desencadena solo, sin ninguna necesidad de intervenir, ya sea medicamentosamente o por alguna maniobra quirúrgica o por un profesional. Y el parto inducido es aquel que se produce cuando es necesario acelerar o efectivizar las contracciones a través de medicamentos, o también a través de la intervención de maniobras tanto del profesional o maniobras quirúrgicas. Según la edad gestacional, el parto se clasifica en pretérmino o prematuro entre las 28 y 36 semanas de gestación. El parto a término está considerado entre las 37 y 41 semanas de gestación, y el postérmino después de las 42 semanas de gestación. Según su desarrollo clínico, su evolución clínica, el parto es un parto eutóxico que corresponde a un parto normal que no va a necesitar mayor intervención, o un parto distóxico. Este significa que literalmente hay problemas en el parto y por lo tanto
se va a tener que hacer una intervención. Según la vía de terminación, el parto se puede llamar vaginal, si es que se lo realiza por la vía natural, es decir, el canal de parto, o cesárea, si se realiza una incisión en la pared abdominal y el niño nace por esta vía. Una vez que hemos analizado estos conceptos, también podríamos hablar de que hay partos múltiples, donde hay más de un feto, o hay partos únicos, en donde solamente hay un feto, ¿no? También debemos hablar sobre las fuerzas que participan en el parto, ¿sí? Para que un parto se dé, se necesita, como habíamos dicho anteriormente, de la intervención o de que las circunstancias sean propicias, ¿no? Y estas dependen tanto de las características del feto, del canal del parto y de las fuerzas de trabajo del parto. Estas son las fuerzas que participan en el parto. Las fuerzas incluyen las contracciones uterinas y el esfuerzo de pujo materno durante la segunda etapa, que deben ser suficientemente fuertes y deben estar coordinadas. Vamos a referirnos a la primera fuerza, al canal del parto, ¿sí? El canal del parto está constituido por todas aquellas secciones óseas, ¿sí?, que están formando el canal de parto óseo, y también por las secciones blandas o suaves que están formando el canal de parto blando. En general podemos decir que todo el proceso del parto depende del paso seguro del feto bien desarrollado a través de la pelvis, ¿sí? Ustedes en la gráfica ven las diferentes formas de pelvis que puede tener una mujer, y dependiendo de la forma también será más fácil o más difícil el atravesar el canal de parto. En esta gráfica nos vamos a detener con la finalidad de observar la pelvis ideal para dar a luz. Es la ginecoide, ¿sí? La ginecoide es aquella que tiene sus diámetros casi iguales y que van a permitir la salida del feto a través de su paso. Es importante que recordemos que hay que hacer una evaluación previa de la mujer embarazada con la finalidad de establecer los diámetros para establecer si la cabeza del niño va a pasar por la pelvis. Así tenemos que evaluar el diámetro antero-posterior, que es el diámetro verdadero. Es este que va desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis, y este tendrá que tener una medida de 11 centímetros. El diámetro transverso, en cambio, es este, ¿sí?, que está cruzando transversalmente la pelvis, y este diámetro tiene que ser de 12 a 12.5 centímetros de diámetro. Y el diámetro más interno, en donde ustedes ven estas puntitas que son las espinas ilíacas, en donde generalmente el parto, la cabecita del niño se atranca porque no tiene el diámetro seguro, tendrá también que tener un diámetro de 12 a 12.5. Esas son las medidas ideales para que la cabeza del niño pase. Miren, en esta pelvis andropoide, ¿sí?, lo que sucede es que el diámetro antero-posterior es mucho más amplio, de 11 centímetros, pero el transverso es más estrecho, pudiendo aquí quedar atrapada la cabeza del niño y que no pueda pasar, ¿no? La pelvis androide, en cambio, ¿sí?, es al contrario. El diámetro antero-posterior es alargado, pero el transverso se acorta, ¿sí? Y también el diámetro entre las sínfisis es mucho más pequeño, pudiendo aquí producirse un atrancamiento de la cabeza del niño. Y el platipeloide es más ovalado, el diámetro transverso es más amplio que el antero-posterior, ¿no? Entonces aquí va a tener dificultad para pasar el primer plano, y ya lo vamos a ver. Entonces, en definitiva, ¿sí?, vamos a hablar que
Los diámetros ideales para que se produzca un parto normal es el diámetro antero-posterior, el diámetro verdadero debe medir 11 centímetros, el transverso 12 a 12.5 y el diámetro espinoso, ¿sí?, tendrá que medir de 12 a 12.5, es decir, van a tener una simetría de diámetros. El feto también, para que pueda realizar su tamaño, su paso debe tener una correlación con el tamaño de la pelvis, ¿sí? De lo contrario puede haber problemas si el feto es demasiado grande o si se encuentra en una posición de difícil salida. Generalmente el feto se presenta de cabeza, ¿sí? Desde el punto de vista obstétrico, la cabeza es la parte más importante del feto para que atraviese el canal de parto sin ninguna dificultad y luego vaya abriendo el canal para que siga saliendo el resto del cuerpo. Así, las diferentes posiciones que con relación a la cabeza del feto, como es la parte más importante, se tienen. Por ejemplo, la presentación de cabeza o de vértice es la más adecuada. Ustedes ven aquí, ya está encajado. Este es el primer plano en donde ya está encajado el niño y empieza a nacer. Esta posición es la más frecuente y la que se la considera como normal. La siguiente posición también es de vértex o de nuca, digamos, de vértex de cabeza, pero anterior. Esta posición es menos frecuente, pero también se la presenta. Y las siguientes posiciones ya se consideran presentaciones anormales o no muy frecuentes y que están dificultando el nacimiento. Esta posición, por ejemplo, es una posición de CAR, en donde hay una hiperextensión de la cabeza, y eso dificulta que el niño nazca con facilidad, porque, como vamos a ver más luego, el niño va a tener que hacer unos movimientos de rotación para poder salir, y esto le va a impedir que haga estos movimientos. Esta posición también es no muy frecuente, pero va de alguna manera a facilitar, ¿no?, el canal de parto. Hay una ligera extensión de la cabeza. Lo que se pretende es que la cabeza esté pegada, más bien el mentón pegado al pecho, para que pueda nacer con facilidad. Esta es una posición podal, es decir, lo primero que va a salir son las nalguitas y luego nacerán las extremidades y al final la cabeza. Y esta posición es una posición muy inusual, en donde el niño presenta uno de sus miembros superiores para salir, ¿no? Entonces, la más común es la presentación de cabeza. Otra de las circunstancias o de los factores que hacen que el parto se produzca son las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas se dan cuando los músculos de las paredes uterinas se contraen y se relajan en forma repetida, ¿sí?, con alguna frecuencia. Entonces vamos a analizar las fases de las contracciones. Cuando la contracción va iniciando, poco a poco se incrementa, y esta es la fase de incremento de la contracción, en donde aumenta la intensidad de la contracción en forma progresiva. El acme, en cambio, es el momento en donde es más poderosa la contracción, donde es mucho más fuerte, es el culmen de la contracción. Y luego aparece un periodo de decremento, ¿no? El decremento es cuando disminuye la intensidad progresivamente hasta que se relaja por completo. Por lo tanto, la contracción estaría manifestada como una gráfica, ¿no?, una campana, en donde sube la contracción, llega al acmé, que es la cúspide de la montaña, y luego va decrementándose, ¿no? Esas son las fases de la contracción. Luego vamos a ver la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de una contracción la medimos en un tiempo determinado, generalmente cada 10 minutos. A medida que avanza el trabajo de parto, vamos a ver que las contracciones son más frecuentes, entre 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Entonces, la frecuencia es el número de contracciones que nosotros podemos medir en un determinado tiempo. El ritmo.
El ritmo es, durante el trabajo del parto, hay espacios o pausas entre cada contracción que son de igual duración. Entonces hay un periodo de contracción, uno de descanso y nuevamente inicia la contracción. A esto se le llama ritmo. Entonces puede ser un ritmo regular o un ritmo irregular. La intensidad, esta característica se percibe poniendo la mano en el abdomen de la mujer y se refleja como la dureza que el útero alcanza. Entonces yo puedo percibir poniendo mi mano en el útero en el momento que hay una contracción y puedo percibir si esa contracción es fuerte, muy fuerte o si es débil. Y la duración se la mide en segundos, ¿no? Durante la primera parte de la dilatación las contracciones duran de 30 a 35 segundos. Después de que el cuello uterino llega a los 5 centímetros, la duración se hace más prolongada hasta de 45 segundos y durante el periodo expulsivo una contracción puede alcanzar de 60 segundos o más. Entonces la duración es el tiempo que dura la contracción. Aquí en esta gráfica, vamos a ver cómo la contracción nace y se va incrementando hasta conseguir el acme, se desarrolla a través de todo el útero y luego va decreciendo, ¿no? En la gráfica vamos a ver cómo las contracciones van impulsando a que el feto baje y se entre en el canal de parto progresivamente hasta que el cuello del útero se dilate por completo y pueda salir. ¿Cómo podemos identificar el trabajo de parto verdadero de un trabajo de parto falso? ¿Sí? Aquí vamos a ver algunas características, ¿no? El trabajo de parto verdadero, en el trabajo de parto verdadero las contracciones se presentan a intervalos regulares, mientras que en un parto falso ocurren contracciones a intervalos irregulares. Los intervalos se acortan de modo gradual, ¿no? Entonces se van haciendo más frecuentes las contracciones, pero gradualmente. En cambio, los intervalos en el trabajo de parto falso siguen siendo prolongados, ¿no? La intensidad aumenta de manera gradual. O sea, cuando topamos el útero vemos que gradualmente se va poniendo más duro, estamos en un trabajo de parto verdadero, mientras que en el parto falso la intensidad se mantiene sin cambios, ¿sí? Una intensidad suave, media, ¿no? Entonces no progresa. En el trabajo de parto verdadero hay molestias en el dorso y en el abdomen, mientras que en el trabajo de parto falso las molestias ocurren principalmente en la porción inferior del abdomen, es decir, a nivel de la sínfisis o de la ingle. En el trabajo de parto verdadero, el cuello uterino se dilata progresivamente. En el trabajo de parto falso, el cuello uterino no se dilata. En el trabajo de parto verdadero, las molestias no se detienen por sedación, mientras que en el trabajo de parto falso, las molestias suelen aliviarse con sedación. Es decir, en el trabajo de parto verdadero hay una franca contracción y dilatación de todas las estructuras para que se produzca el parto. ¿A qué llamamos trabajo de parto? El trabajo de parto es el conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto expulsar el feto, ¿sí?, a través de los genitales maternos. Un trabajo de parto, ¿sí?, puede durar en promedio de 13 a 14 horas en la primera etapa, es decir, la parte de la dilatación puede durar de 13 a 14 horas, 1 hora en la segunda parte y 10 minutos en la tercera parte, ¿sí? Esto en mujeres nulíparas, es decir, en aquellas que nunca han tenido un hijo. Y la duración de la labor de parto en las multíparas es alrededor de 6 horas menos que en las primíparas, es decir, la mitad del tiempo se va a demorar la multípara en dar a luz, ¿no? Entonces repetimos, la duración del parto en una nulípara en la primera fase, que es la fase de dilatación, durará de 13 a 14 horas, 1 hora en la segunda fase, que es la expulsión, y 10 minutos en el alumbramiento de la placenta. Entonces estamos hablando de alrededor de 15 a 18 horas de labor de parto. Una vez que ya sabemos cuánto dura un parto en una nulípara, vamos a ver
¿Cuáles son las etapas del trabajo de parto? ¿Sí? Los periodos del trabajo de parto. La primera es el borramiento y la dilatación del cuello uterino. La segunda etapa es la etapa de la expulsión y la tercera etapa es la de alumbramiento. En cada una de estas etapas vamos a determinar ciertas características que suceden en la mujer y también podemos identificar cuáles son las acciones de enfermería en cada una de estas etapas y el cuidado que nosotros debemos otorgar.